¿Qué fue lo que tuviste que desaprender para crecer? Hubo un momento en mi vida en el que estaba convencido de que la gente que quería algo de mí lo decía directamente, como si todos tuvieran esa claridad emocional que yo imaginaba. Y me metí en tantos malentendidos por andar interpretando todo de manera literal que, eventualmente, me tocó darme cuenta de que no estaba entendiendo nada. Fue un proceso incómodo, porque cambiaba completamente la dinámica con mis amigos, familia y hasta en el trabajo. Lo que terminé desaprendiendo fue esa creencia infantil de que todos comunican lo que sienten de forma explícita. Tuve que asumir que a veces la gente da señales, indirectas, silencios, gestos raros, y que entender eso también es parte de crecer. Me costó muchísimo porque implicaba aceptar que mi manera cómoda no era la realista. Pero una vez lo desarmé, mi vida social dejó de sentirse como un examen que siempre estaba fallando. Recuerdo una época donde pensaba que aguantarme todo era algún tipo de virtud. Me repetía que ser fuerte era no quejarse, no mostrar dolor, no necesitar a nadie. Esa idea me sirvió cuando era adolescente, supongo, pero cuando entré a la adultez me estaba destruyendo por dentro. Cada problema se quedaba encerrado en mí como si fuera una caja negra que nadie podía abrir. Lo que tuve que desaprender fue esa noción de que pedir ayuda me hacía débil. Desmontarla fue casi como tirar abajo una casa vieja y volver a construirla desde cero, incómodo, ruidoso y lleno de polvo emocional. Pero cuando aprendí a hablar, a decir esto me duele o no puedo solo, todo se volvió más liviano. Literalmente sentí que era la versión adulta de mí mismo por primera vez. En mi familia había una regla no escrita: no confrontes. Todo se resolvía callando, dejando pasar, asumiendo que el tiempo borraría cualquier conflicto. Pero cuando comencé a tener mis propias relaciones de pareja, de amistad, laborales, descubrí que ese método no solo no funcionaba, sino que empeoraba todo. Cada vez que evitaba una conversación necesaria terminaba acumulando resentimientos que explotaban más adelante. Lo que tuve que desaprender fue esa costumbre de esquivar el conflicto como si fuera veneno. Me tomó años poder sostener una conversación incómoda sin sentir que estaba traicionando algo interno. La primera vez que dije esto no me gustó sin temblar fue casi un despertar. A veces crecer es desinstalar hábitos emocionales heredados sin darnos cuenta. Pasé mucho tiempo creyendo que yo era responsable de las emociones de los demás. Si alguien estaba triste, yo debía animarlo. Si alguien estaba molesto, era culpa mía por no hacer algo mejor. Ese papel de equilibrador emocional se volvió agotador. Llegó un punto donde no sabía qué sentía yo porque estaba tan enfocado en regular a todo el mundo. Lo que desaprendí fue esa idea tóxica de que debía cargar con el estado emocional de otros. Fue difícil, porque al principio me sentía egoísta cada vez que me soltaba un poco. Pero eventualmente entendí que cada quien es dueño de su propio mundo interno y que acompañar no es lo mismo que cargar. Creo que eso fue lo que realmente me permitió crecer sin sentirme una esponja emocional. La primera vez que alguien me dijo que era muy duro conmigo mismo pensé que me estaba diciendo un cumplido. Yo realmente creía que la autocrítica extrema era una especie de motor interno. Pero con el tiempo esa voz se volvió tan cruel que no me dejaba disfrutar nada. Un día, en una conversación totalmente casual, escuché a alguien describir cómo se hablaba a sí mismo y me quedé sorprendido de que existiera gente que no se insultaba mentalmente por cada error. Ahí caí en cuenta de que algo en mí estaba mal. Lo que tuve que desaprender fue el hábito de tratarme como si fuera mi peor enemigo. Aceptar la posibilidad de hablarme con más paciencia y menos odio fue extraño al principio, pero terminó cambiando completamente mi relación conmigo mismo. Yo crecí pensando que la estabilidad era sinónimo de quedarse quieto. Mientras menos movieras las piezas de tu vida, más seguro estabas. Así que me quedé demasiado tiempo en lugares, trabajos y relaciones que ya no tenían nada que ver conmigo solo por miedo a lo desconocido. Y lo irónico es que esa misma quietud me estaba apagando lentamente. Lo que tuve que desaprender fue esa asociación absurda entre estabilidad y estancamiento. Entender que el cambio no es sinónimo de caos sino una forma natural de avanzar fue una lección dolorosa pero necesaria. El primer movimiento grande que hice cambiarme de ciudad, fue aterrador, pero también el primer paso real hacia una vida que elegí yo, no mi miedo. Hubo una creencia que absorbí sin darme cuenta, que el éxito siempre tenía que ser inmediato. No sé si fueron las redes, las comparaciones o simplemente la impaciencia, pero vivía con la sensación de que si no lograba algo rápido entonces no valía la pena. Ese pensamiento me llevó a abandonar demasiadas cosas antes de tiempo. Entonces un día, por puro cansancio mental, me detuve. Me senté conmigo mismo a revisar esa ansiedad constante y descubrí que no podía seguir viviendo con ese reloj imaginario atrás empujándome. Lo que tuve que desaprender fue esa urgencia artificial de ya o nunca. Aprender a avanzar lento, permitir errores, incluso repetir caminos, fue una liberación enorme.
Me di cuenta de que crecer también es desprogramar expectativas ridículas que uno internaliza sin cuestionarlas. Nunca me di cuenta de cuán condicionado estaba por el perfeccionismo hasta que empecé a dejar cosas sin hacer por miedo a no hacerlas bien. Me di cuenta un día, cuando estaba posponiendo una tarea pequeña por la pura presión de querer ejecutarla impecablemente. Así de ridículo. Ese día me senté y pensé, ¿por qué me aterra tanto equivocarme si nadie está esperando que sea perfecto? Lo que desaprendí fue esa voz que asociaba el error con fracaso absoluto. Reemplacé esa idea por algo más humano. Hacer algo imperfectamente sigue siendo mejor que no hacerlo en absoluto. Desaprender eso cambió mi ritmo de vida completo, y también hizo que disfrutara más del proceso que del resultado. Durante mucho tiempo cargué con la creencia de que ser útil era la única forma de que la gente me quisiera cerca. Entonces decía que sí a todo, incluso cuando me drenaba. Era como si pensara que mi valor dependía exclusivamente de mi capacidad de resolverle cosas a los demás. El día que me di cuenta de esa dinámica, casi que me dio un ataque de vergüenza. Como no me había dado cuenta antes. Lo que tuve que desaprender fue esa asociación entre mi valor personal y mi productividad emocional. Aprender a estar con alguien sin servirle y aún sentirme querido fue un cambio enorme. Crecer, para mí, fue entender que no necesito ganarme cada pedacito de cariño que recibo. Siendo honesto, uno de los cambios más difíciles que tuve que hacer fue soltar la idea de que siempre debía tener la razón. No lo hacía por arrogancia, sino por miedo a equivocarme, a quedar como ignorante, a sentir que no controlaba nada. Cada discusión se volvía una batalla silenciosa para demostrar que sabía más. Pero eventualmente alguien me dijo, con mucha calma, que conversar conmigo era agotador porque nunca dejaba espacio para otras perspectivas. Esa frase me golpeó fuerte. Lo que terminé desaprendiendo fue ese apego al tengo que estar correcto. Aceptar que puedo aprender, que escuchar también es crecer, me hizo una persona mucho más tranquila y, curiosamente, mucho más segura de mí mismo. Una de las cosas más raras que me pasó al entrar a la adultez fue darme cuenta de cuánto me obsesionaba la opinión de los demás sin notarlo. Yo juraba que era independiente, que hacía lo que quería, que era auténtico. Pero un día, mientras elegía una carrera, me descubrí tomando decisiones basadas no en lo que yo quería, sino en lo que sonaba bien para los demás. Ese momento me golpeó fuerte. Lo que tuve que desaprender fue esa dependencia silenciosa a la validación externa, esa vocecita que me decía que tenía que impresionar a todo el mundo. Me tomó tiempo escucharme de verdad y distinguir qué cosas quería porque eran mías y cuáles porque eran expectativas disfrazadas. Fue un proceso incómodo, pero liberador. En mi cabeza existía esta regla no escrita de que la felicidad era una especie de meta final a la que uno llega si hace todo correctamente. Pasé años frustrándome porque no lograba ese estado constante que creía que todos tenían menos yo. Hasta que un día, en medio de una conversación tonta, alguien mencionó que la felicidad era más un intervalo que un destino, y algo dentro de mí hizo clic. Lo que tuve que desaprender fue esa visión rígida y casi infantil de que la vida se volvía perfecta de repente. Empecé a entender que la vida es más bien una mezcla rara de momentos buenos, malos y neutros, y que pretender que todo sea perfecto solo genera más sufrimiento. A partir de ahí, mi relación con mis expectativas cambió por completo. Siempre pensé que ser eficiente significaba hacer todo solo. Esa mentalidad me acompañó durante años, como si pedir ayuda fuera una especie de retroceso. Y durante mucho tiempo funcionó. Hasta que dejó de hacerlo. Llegó un punto donde tenía tantas cosas encima que no estaba haciendo nada bien, y aún así insistía en cargar con todo. Lo que tuve que desaprender fue esa creencia equivocada de que delegar era sinónimo de incompetencia. La primera vez que acepté que otra persona hiciera una parte del trabajo me sentí inútil, pero poco a poco empecé a notar que compartir responsabilidades también es una habilidad adulta. Y aunque aún me cuesta, ya no siento que pedir ayuda sea rendirme, sino organizar mejor mi vida. Hubo una época donde pensaba que controlar todo me daba seguridad. Tenía rutinas estrictas, planes detallados para cualquier situación y cero tolerancia a lo imprevisto. Pero la vida se encargó de sacudir ese esquema cada vez que podía. Una enfermedad en la familia, un trabajo perdido, un cambio inesperado en mis relaciones. Todo lo que no podía controlar me dejaba paralizado. Ahí entendí que lo que tenía que desaprender era esa obsesión con tener el control total. Empecé a aceptar la incertidumbre como parte del trato de estar vivo. Aprendí a adaptarme, a dejar espacio para el caos. Y, curiosamente, al soltar, terminé sintiéndome más estable que cuando intentaba manejarlo todo. En la escuela me inculcaron una idea que parecía útil pero terminó siendo dañina, la de que equivocarse era algo vergonzoso. Cada error era una mancha que no se debía repetir. Y aunque funcionaba para sacar buenas notas, en la vida real me dejó con un miedo paralizante a probar cosas nuevas.
Lo que tuve que desaprender fue esa percepción negativa del error. Empecé a verlo como parte del proceso, como una herramienta, no un fracaso. La primera vez que me equivoqué en un proyecto adulto y no me castigaron por ello, sino que lo tomaron como aprendizaje, fue como abrir una ventana y dejar que entrara aire fresco. Desde entonces ya no tomo cada tropiezo como una sentencia, sino como una oportunidad real de mejora. Durante mucho tiempo creí que si una relación de cualquier tipo duraba muchos años, entonces era automáticamente buena. Y por esa lógica absurda, mantuve amistades y vínculos que ya no tenían nada que ofrecer más que costumbre. Un día, durante una conversación incómoda, alguien me dijo que había crecido pero mis relaciones no. Esa frase me persiguió por semanas. Lo que tuve que desaprender fue la idea de que la duración equivale a calidad. Entendí que algunas personas están en tu vida por temporadas, no para siempre, y que soltar no implica fallar. A partir de eso dejé de aferrarme a vínculos que ya no me hacían bien y descubrí lo liberador que es permitir que la vida tenga ciclos. Había un pensamiento que repetía constantemente sin darme cuenta: no soy suficiente. No sé de dónde lo saqué exactamente, si de comparaciones, experiencias pasadas o alguna crítica mal recibida. Pero se convirtió en un filtro para todo lo que hacía. Y aunque me empujaba a mejorar, también me drenaba y me hacía sentir que nada alcanzaba. Lo que tuve que desaprender fue esa narrativa interna que me hacía ver mis logros como accidentes y mis errores como pruebas. Fue un proceso largo, casi como volver a aprender a hablarme. Pero a medida que desarmé esa frase y la reemplacé por algo más realista, mi percepción de mí mismo se volvió más justa. Crecer, en mi caso, fue cambiar ese discurso interno que llevaba años repitiendo sin cuestionarlo. En mi casa crecí bajo ese mantra de no llores, sé fuerte. Y durante la adolescencia me convencí de que tener emociones intensas era un defecto que debía esconder. Así que cada vez que algo me afectaba, lo guardaba, lo comprimía y seguía como si nada. Pero en un momento empezó a pasar factura, ataques de ansiedad, insomnio, explosiones emocionales que venían de la nada. Lo que tuve que desaprender fue esa idea de que sentir profundamente me convertía en débil. Cuando empecé a permitir que las emociones salieran, a hablarlas, a procesarlas, descubrí que la verdadera fortaleza no era aguantar sino enfrentar. Y ese cambio me hizo una persona mucho más estable. Por años confundí ser buena persona con ser alguien que nunca incomoda a nadie. Así que aceptaba cosas que no quería, callaba cosas que sí quería decir, e intentaba agradar incluso cuando no era mi responsabilidad. Llegó un punto donde mi vida estaba llena de compromisos que no me pertenecían y yo estaba agotado emocionalmente. Lo que tuve que desaprender fue esa idea equivocada de que ser amable es lo mismo que ser sacrificable. Aprender a poner límites fue incómodo, pero también la primera vez que sentí que realmente estaba cuidando de mí mismo. Y aunque todavía me da ansiedad decir que no, ahora al menos sé que no estoy obligado a cargar el mundo de nadie. Durante mucho tiempo pensé que estar siempre ocupado era sinónimo de ser alguien valioso. Me llené la agenda de tareas, proyectos, favores y responsabilidades que no siempre necesitaba. Si tenía un día libre, me sentía culpable, como si estuviera perdiendo el tiempo. Hasta que un día simplemente colapsé mentalmente. Y ahí lo entendí, lo que tenía que desaprender era esa idea de que mi valor se medía por mi productividad. Aprender a descansar sin sentir culpa fue uno de los cambios más difíciles, pero también uno de los más sanadores. Ahora tengo días en los que no hago nada útil y aún así me siento completo. En algún momento de mi adolescencia, me convencí de que tenía que tener una postura firme sobre absolutamente todo. Si no, sentía que me veía indeciso o ignorante. Así que opinaba aunque no supiera, debatía aunque no me importara y defendía puntos que ni siquiera entendía del todo. Con el tiempo, descubrí que ese comportamiento me hacía perder más de lo que ganaba. Lo que tuve que desaprender fue esa necesidad absurda de tener respuestas para todo. Aprendí que decir no sé es una frase completamente válida y, sorprendentemente, bastante liberadora. A veces dejar espacio a la duda es la mejor forma de aprender de verdad. Hubo una etapa en mi vida en la que me costaba muchísimo aceptar que los demás tuvieran un ritmo diferente al mío. Si yo avanzaba rápido, esperaba que todos lo hicieran igual. Si yo resolvía un problema de cierta manera, asumía que era la mejor forma. Esa mentalidad me llevó a varias discusiones tontas y a más frustraciones de las que quiero admitir. Lo que eventualmente tuve que desaprender fue esa necesidad de que todo el mundo se moviera a mi velocidad. Aprendí que cada quien tiene su propio proceso, su forma de entender, su manera de adaptarse. A veces la gente avanza lento, no porque no pueda, sino porque su camino es distinto. Y aceptar eso me quitó un peso enorme. Siempre pensé que tenía que ser la versión más presentable de mí misma ante todo el mundo. No importa si estaba cansado, triste o simplemente sin energías, mi mentalidad era actúa bien, muéstrate bien,
sea agradable. Eso me llevó a desarrollar una especie de máscara emocional que se volvió automática. Pero llegó un momento en el que sentía que la gente conectaba más con esa máscara que conmigo. Lo que tuve que desaprender fue la idea de que debía ser perfecto para ser aceptado. Aprender a mostrarme tal cual soy, incluso cuando estoy agotado, le dio un giro enorme a mis relaciones. Ya no siento que tengo que rendir una presentación constante. Tuve una época donde cada vez que alguien tenía un conflicto conmigo, yo asumía que era completamente mi culpa. No sé si fue mi crianza, mi personalidad o ambos, pero me convertí en la persona que siempre pedía disculpas, incluso cuando no había hecho nada malo. Eso me drenó emocionalmente durante años. Lo que tuve que desaprender fue esa tendencia a culparme automáticamente. Entendí que los conflictos son de dos partes y que no siempre soy el centro del problema. Aprender a diferenciar mis responsabilidades de las de los demás me dio una claridad que jamás había tenido. Perdí años tratando de encajar en grupos donde nunca había encajado. Me esforzaba por ser interesante, gracioso, útil o silencioso, según lo que creía que ellos querían. A veces funcionaba un rato, pero nunca me sentí realmente parte. Con el tiempo comprendí que no todos los espacios están hechos para uno. Lo que tuve que desaprender fue esa obsesión por pertenecer a cualquier costo. Cuando dejé de forzarme, terminé encontrando personas con las que encajo sin esfuerzo. Y eso cambió por completo la forma en que me relaciono. Una de las cosas más difíciles para mí fue entender que no puedo arreglar a nadie. Siempre tuve esa tendencia de intentar resolver los problemas de quienes quiero, incluso cuando no me lo pedían. Me involucraba emocionalmente de una manera que me terminaba dejando vacío. Lo que tuve que desaprender fue esa idea de que soy responsable del bienestar de todos. Aprender a acompañar sin cargar, escuchar sin absorber, apoyar sin perderme. Fue un proceso largo, pero absolutamente necesario. Hubo un tiempo en el que me creía la versión más cínica de mí mismo. Pensaba que sentir ilusión por algo era ingenuo, que emocionarse por planes era exponerse a decepcionarse y que esperar cosas buenas era pedirle demasiado a la vida. Ese cinismo se volvió casi una identidad. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que me estaba privando de disfrutar cosas simples. Lo que tuve que desaprender fue esa postura defensiva disfrazada de realismo. Entendí que permitirte ilusionarte no te hace vulnerable, te hace humano. Durante gran parte de mi juventud me convencieron de que cambiar de opinión era un signo de debilidad, como si significara que no sabía quién era. Entonces me aferraba a creencias y decisiones solo para no contradecirme, aunque ya no me sirvieran. Un día, hablando con un amigo, me dijo algo simple pero impactante: cambiar de opinión es parte de crecer. Fue como abrir una puerta mental que nunca había considerado. Lo que tuve que desaprender fue esa rigidez interna. Hoy entiendo que cambiar no solo es normal, sino necesario. Crecí creyendo que era mi responsabilidad anticipar problemas antes de que ocurrieran. Como si pudiera evitar cualquier desastre con suficiente planeación o paranoia. Y claro, esa costumbre se convirtió en una especie de ansiedad disfrazada de prudencia. Me desgastaba intentando prever todos los escenarios posibles para no equivocarme. Lo que tuve que desaprender fue esa obsesión por vivir en el futuro. Empecé a concentrarme en lo que podía controlar hoy, aquí. Y descubrí que aunque no puedo evitar todas las dificultades, sí puedo evitar vivir angustiado por cosas que quizás nunca pasarán.